Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Espero que se me esté escuchando bien. Yo este micrófono todavía no lo sé manejar bien, entonces espero que me esté escuchando bien. Si nadie dice nada es porque sí. Sí, Eh, se escucha bien. Gracias. Es que anoche tuvimos una reunión y creo que y después escuché la grabación y teníamos música para meditar y la música quedó más duro que mi voz. Entonces, entonces es por eso. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase de los jueves. Hoy con un tema bastante interesante que da para mucha cuerda, pero bueno, voy a intentar que en esta ahorita que estemos aquí lo podamos ver y observar. Y sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, por esta época de diciembre, que siempre hablamos de que hay ciertas épocas del año donde se mueve más energía o donde hay energía más oscura o energía más diferente. Y esta es una de las épocas del año donde se mueve la energía de una forma diferente, precisamente por como, digamos, el ritmo en que se mueve la, la humanidad en esta época. Entonces, era como lo que me decían, ay, yo hice un daño acá, lo que me decían de que en diciembre pues podíamos ver muchas cosas y sobre todo desde la parte de la materialidad podíamos ver muchas cosas porque pues es época de regalos, época de compras, época de que todo el mundo regala a todo el mundo y donde la mejor muestra de amor que tenemos o la más común es un regalo, algo material. Entonces, es como ver esa materialidad en este momento y lo quiero abordar desde las creencias limitantes, quiero abordarlo desde esas creencias que tenemos, desde esa parte material y la parte espiritual, cómo podemos equilibrarla, cómo podemos, qué es verdad y qué no es verdad, porque hemos crecido con muchas, como decía ahorita, muchas creencias limitantes, con muchas situaciones que nos ha dicho la religión, que nos ha dicho la familia, que nos ha dicho muchas cosas. Entonces, eh, es como empezar a mirar esas creencias y ver cómo funcionan. Entonces, algunas de las creencias limitantes que podemos ver es, por ejemplo, que dicen no puedo ser espiritual si tengo éxito material. O sea, como no vemos a tener, ser espiritual y tener éxito material o tener una materialidad, digamos, abundante en ciertas cosas y y como que no son afines la una con la otra, son incompatibles en el crecimiento espiritual. Digamos, o sea, voy a nombrar algunas creencias limitantes que tenemos respecto a eso. Otra podría ser que la vida material es superficial y no tiene ningún valor y lo que importa es la vida espiritual y para eso estamos, para hacer la vida espiritual y podernos ganar el cielo y todas esas cosas. Entonces es como desestimar esas experiencias, digamos, terrenales y dedicarnos solo al aprendizaje espiritual, porque eso también es de las creencias que tenemos. Otro podría ser que, que primero tengo que priorizar mis negocios, mi carrera, mis estudios y, y después si tengo tiempo, pues me dedico a la parte espiritual. Entonces es ese conflicto de conexión que tenemos muchos respecto a esa parte espiritual y la parte material que o nos dedicamos a una cosa o nos dedicamos a la otra y nos vamos desconectando una de la otra. A veces piensan que la meditación o la espiritualidad es para las personas que no tienen obligaciones. No, es claro, es que es como usted sí tiene tiempo para meditar. Usted que le queda tiempo para leer, usted que le queda tiempo para hacer eso, usted que no tiene tantas obligaciones como yo puede hacer eso. Entonces también es esa barrera que tenemos para integrar para integrar esas prácticas espirituales en nuestra vida porque no tenemos tiempo. Otra podría ser que o elijo la parte espiritual o elijo la parte material. O una de las dos elijo, o voy por un lado o voy por el otro, ¿sí? Entonces es armonizar.
esas situaciones y armonizarlas de la mejor forma. O a veces pensamos que tener posiciones materiales, eh, o sea, el hecho de tener posesiones materiales es una expresión de logros, es una expresión de esfuerzo, es una expresión del arte y es una expresión de nuestra cultura, ¿sí? Y pensamos que es incompatible con nuestra vida espiritual, pero totalmente es compatible. La clave está en permitir, y lo voy a repetir, yo creo que varias veces en la charla, el hecho es permitir que esas posesiones materiales que tenemos no sea lo que nos defina como personas o no sea lo que nos defina como almas, ¿sí? O que no sea esas posesiones materiales los que nos da valor y no sea la posesión material y ciertas cosas materiales los que nos den un propósito en la vida. ¿Sí? Que son parte del camino, que son parte de lo que vinimos a hacer, de lo que vinimos a vivir, pero que no sea nuestro propósito y no sean lo que nos defina. Entonces, podemos ver las experiencias espirituales y materiales de diferentes formas para encontrar ese balance que sume las dos cosas. Por ejemplo, que lo que hablábamos, que el éxito material es incompatible con la espiritualidad, porque como nos enseñaron desde las religiones, nos enseñaron a los votos y muchos tenemos esa situación o teníamos esa situación teníamos votos de pobreza y votos de humildad porque ser pobre era el cielo, ¿sí? Y solo ¿cómo era? Por el ojo, los ricos no pasan por el ojo de la aguja, algo así. Entonces, nos enseñaron a eso y nos fuimos creciendo con esa creencia limitante de que si yo era rico, no, o sea, no voy al cielo y no voy a tener salvación. Pero igual los que decían eso eran ricos. Entonces, pero crecimos nosotros digamos, con ese voto. Entonces, el objetivo es ver cómo el éxito material puede ser un medio para apoyar nuestro crecimiento espiritual. Es cómo utilizar nuestro éxito o lo que tenemos materialmente para hacerle bien a los demás, para utilizarlo para los demás, o sea, lógicamente para nuestro bienestar y para el bienestar de las demás. Entonces, esa relación entre la abundancia y la espiritualidad es que, como dice Deepak Chopra, que la abundancia no solo es material, sino que también que la abundancia es ese reflejo de nuestra espiritualidad, ¿sí? Que cuando llevamos una vida plena y significativa, precisamente se ve reflejada en nuestra materialidad. Lógicamente, dependiendo, hay planes de alma diferentes, pero experiencias diferentes, pero veámoslo desde esa forma de que muchas veces cuando estamos bien espiritualmente las cosas empiezan a fluir y eso pues ya lo vimos en alguna ocasión en un programa que hablamos de la abundancia para no ahondar más. Entonces, también el maestro Osho decía que la parte material es una manifestación de esa vida espiritual equilibrada y que no le podemos huir a la parte material, ¿sí? Que hay que abrazar ese mundo material, que hay que vivirlo, que hay que gozarlo, pero sin perdernos en él, ¿sí? Que no nos perdamos en ese mundo material. Lo que hablábamos de los apegos, ¿en qué momento se convierte algo en un apego? Cuando controla nuestras vidas. Entonces, cuando podemos vivir plenamente en la parte espiritual, podemos vivir plenamente la parte material, apreciando las riquezas, buscando una verdad espiritual, teniendo compasión hacia los demás, ayudando con lo que yo tengo materialmente, ayudando a los que más puedan a mi alrededor, haciéndole bien al mundo desde la forma que yo lo considero o que yo pienso que debo hacerlo. Y así no existe un conflicto, ¿sí? Entonces es cuando nos perdemos en esa materialidad es cuando caemos en ese apego. O al contrario, cuando nos perdemos en la espiritualidad, también es un apego, ¿sí? Entonces es tener ese equilibrio entre ambas situaciones. El mundo material y espiritual son dimensiones diferentes, pero interrelacionadas entre sí, hacen parte de la misma realidad. Es más, el día que tengo una charla por ahí pendiente, que acuérdenme
Cuando hablemos de la alegría o qué es la felicidad, y la parte de la felicidad es ese equilibrio entre la espiritualidad y el dinero, porque muchas personas tienen dinero y no son felices. Muchas personas tienen mucha materialidad o son abundantes materialmente, pero espiritualmente no, y no son felices. Le hacen falta más cosas. Entonces, es como vamos a verlo desde que el desarrollo y no negarnos a que ese desarrollo espiritual sea parte también ese desarrollo material, que vayan juntos. Entonces, el propósito de la vida de cada uno, como le dice la teosofía, el propósito de la vida de cada uno es ese desarrollo espiritual que se refleja en todos los aspectos de la vida, y todos los aspectos de la vida también es la parte material. ¿Sí? Esa parte de los bienes materiales, o no solo los bienes materiales, sino hablemos todo lo que es materialidad, de lo que gozamos, de lo que vivimos, de nuestro cuerpo, de lo que comemos, ¿sí? No solo son bienes, sino es todo lo que hace que este cuerpo también sienta, también hace parte de esa vida material. Y es tener ese equilibrio. Recuerden que el hecho es que no te controle, que las circunstancias no te controlen o que se vuelva algo sin lo cual no puedas vivir. Entonces, la riqueza material es una herramienta para el mejoramiento espiritual si se usa con el buen propósito y una y buena sabiduría. Lo que yo siempre he dicho es que la parte material, lo que nos da el dinero, la parte material es una energía que se mueve y que debe fluir, y que lo que da esa energía posiblemente es libertad para poder dedicarte, tener más tiempo para ti, para dedicarle más tiempo a ciertas cosas. Sí, pero hay personas que solo piensan en producir, 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 y en acumular, caen en esa trampa de la acumulación, y nunca utilizan sus recursos para crear un impacto positivo en la vida, en la sociedad, en su familia. Entonces, cuando podemos crear ese impacto positivo con los bienes materiales, podemos crear ese impacto positivo y ser parte también de la evolución espiritual de otras personas. Otro, otro mito o otra creencia limitante, que igual lo voy a nombrar un poco acá, no voy a entrar mucho en el detalle porque eso es para una charla completa también. Entonces es ese el mito de que el sexo o la vida sexual no es compatible con la parte espiritual. El sexo es materialidad, es de lo que sentimos, hace parte de nuestro cuerpo, hace parte de nuestras necesidades. Y nos enseñaron a que no hace parte de la vida espiritual, a que no debe ser parte de nuestra vida espiritual. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, que es más, es algo prohibido. Es algo prohibido, es algo dañino. Y entonces esa creencia limitante, créeme que nos atrasó bastante tiempo, durante mucho tiempo nos ha atrasado, porque nos negamos a hacer ese equilibrio también. El cuento del pecado, de la lujuria y de todo eso, nos ha bloqueado. Y recuerden, todo es una cosa de nada que nos controle, nada que vivamos para eso, o que perdamos muchas situaciones de nuestra vida por esas situaciones, no es la vida equilibrada. Entonces la sexualidad, digámoslo, bien entendida y bien vivida conscientemente, es una herramienta poderosísima, créanme que es una herramienta poderosísima de crecimiento espiritual. Cuando tú haces, cuando tienes sexo con conciencia, cuando se vive como debe ser, es una herramienta muy importante de crecimiento espiritual. Eh, entonces esa parte de la sexualidad viene más allá de cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Entonces en esa parte también hay que tener un equilibrio. Entonces, aceptar, honrar todas las partes de nosotros, todas las partes de nuestro cuerpo, encontrar ese equilibrio y completo, eh,
podemos lograr, digamos, ese equilibrio y esa conexión espiritual y lo podemos usar como esa conexión, es como una conexión espiritual. Eh, ya tenemos un programa que hablamos, ya hubo una charla que hablamos sobre los legados de la maestra María Magdalena y precisamente este fue uno de sus legados, ese legado de que ella es como el símbolo de esa combinación de la espiritualidad con la humanidad, ¿sí? En todos los aspectos, en el aspecto material y en el aspecto material, o en el aspecto sexual, en todo lo que viví, digamos, ese equilibrio entre la vida del ser humano y la parte espiritual. Ella, digamos, ese es como ese símbolo de equilibrio entre lo divino y lo humano, entre la espiritualidad y la sexualidad. Em, que ella, bueno, es vista como un discípulo más del Maestro Jesús y, y nunca rechazó su naturaleza humana. Y entonces ella representa esa integración entre lo espiritual y lo corporal. Ya hablamos en una charla sobre ella, se las recomiendo. Sé que muy pocas personas la han visto, entonces se las recomiendo, está grabada en el canal. La voy a poner, si me, ojalá pero me acuerde, y la pongo en la descripción de este video cuando lo suba a YouTube, la pongo en la descripción del video para que la vean. Entonces esos conceptos de feminidad divina y de poder personal que está reflejado en ese balance de energías masculinas y femeninas en cada persona, porque ese es alcanzar ese balance entre la energía femenina y masculina, que por ahí ya hablamos también en otro video de esto, pero es como para hacer como un barrido por ahí. Igualmente, si vamos a teorías más espirituales o a teorías un poquito más orientales, vemos la práctica del tantra, ¿sí? El tantra que es esa energía sexual, que habla de que es esa energía sexual poderosa que ayuda a la transformación y el crecimiento. Y precisamente el tantra habla de utilizar esa energía para el crecimiento espiritual que practicándolo conscientemente puede ser una vía para experimentar estados elevados de conciencia y una mayor conexión con lo divino. Entonces, es como vámosle quitando esas creencias limitantes de que la espiritualidad no tiene nada que ver con la parte sexual, con el goce de tu cuerpo, con el goce de las sensaciones, y no solo hablamos de sexo, sino que hablemos de ciertas cosas que nos gusta hacer, por las cuales sentimos determinado gusto. No sé, como hacer deporte, como bailar, ¿sí? Cosas que nos gusta hacer y que es un reflejo de nuestra materialidad, ¿sí? Porque a veces, porque no es solo hablar de sexo, sino que voy a lo más, a lo más prohibido, pero cuando hablo de esto, hablo también de la parte de bailar, hablo de la parte de hacer deporte, hablo de la parte de todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo y cosas que gozamos o comer, todas esas cosas que solo lo podemos vivir en esta dimensión y lo podemos vivir en esta existencia que después no lo vamos a tener, que hace parte de esta experiencia, ¿sí? Entonces es hacer parte de todas estas experiencias también, hacerla parte de una forma natural de nuestra experiencia espiritual, ¿sí? Entonces veámoslo desde ese punto de vista. Otro punto que quería tocar era la parte del individualismo, de cómo en esta época, efectivamente, esta época del año, las personas andan más sensibles, un poco más cariñosas, andan más tranquilas, andan más pendientes de los demás, de hacer obras de caridad, de regalar cosas, de todo esto en esta época del año que está todo esto. Y entonces, pero ¿cómo, por qué no podemos ser iguales durante todo el año? ¿Sí? Bueno, durante todo el año somos súper individualistas y, y que tampoco es malo porque el individualismo tampoco es malo, ¿sí? El individualismo también hace parte de la espiritualidad porque nos enseña a, a aceptarnos a nosotros mismos, a transformar nuestros deseos materiales
pero llevándolo a algo más hacia la parte espiritual. Entonces, cuando buscamos esa autenticidad personal y esa expresión de individual, puede ser una forma de honrar lo divino que llevamos dentro. Siempre que decimos conecta con tu niño interior, es sana tu niño interior, es sana tus traumas, tus apegos, estas situaciones, somos nosotros, es esa parte individual de nosotros que tampoco nos debemos olvidar de nosotros, porque muchas personas también durante todo el año también están pensando en los demás. Y es una práctica también que se da mucho en la espiritualidad de ayudar, ayudar, dar a los demás, pero nunca se preocupan por recibir, porque piensan que su misión es dar, ayudar, conseguir, y se olvidan de sí mismos y se olvidan de su familia, o se olvidan de sus necesidades por suplir de pronto las necesidades de más personas, o se olvidan de todo lo que tienen por estar al servicio, que se da mucho en la parte espiritual. ¿Sí? Entonces también tener ese equilibrio entre lo que yo doy, en la parte de la compasión, de obras de caridad, de todo lo que yo hago del servicio por ayudar a los demás, pero también tengo que estar dispuesto a recibir, ¿sí? Es lo mismo cuando las personas están están muy acostumbradas a solo recibir, 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 recibir. Y el día que les toca dar, no. Y dicen como yo, ¿por qué? Entonces, para esto, como toda esa energía, debe haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, esa energía debe haber un equilibrio. Hay que integrar todo esto. Otro punto que quería también tocar después respecto a esta parte material era la parte de la familia, ¿sí? Porque la familia, a veces pensamos que nuestra familia no nos deja ser nosotros o que la familia es un obstáculo, pero a veces tenemos que ver esta familia porque en esta época es de reuniones familiares y creo que es así en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia los índices de violencia se dan más cuando son finales de año, cuando se reúnen toda la familia, los índices de violencia familiar aumentan el doble o el triple. Y creo que es así en todo el mundo, porque se reúnen las familias y empiezan a sacarse todos sus rencores y todas sus cosas empiezan a sacarlas. Entonces es empezar a ofrecer, entender nuestra familia como ese espacio de pequeño o ese espacio próximo por los cuales tenemos que tener compasión. Nos ponen a prueba la paciencia, nos ponen a prueba ese amor incondicional y, y que a veces cuando nos ponen a prueba eso se hace como difícil ver nuestra individualidad o seguir avanzando en nuestra individualidad, ¿sí? Como que esto no va con lo otro. Entonces es como hasta cuándo o tener paciencia, practicamos compasión y todo eso, pero hasta cuándo doy y hasta cuándo digo ya no más, ¿sí? Entonces eso también hace parte de ese camino espiritual, equilibrar estos dos ámbitos de familia y la parte individual también hace parte de ese camino individual. Eh, y que también efectivamente estamos ahí por alguna razón, estamos en esa familia porque muchos de nosotros somos las ovejas negras de la familia, o como dicen por ahí, las ovejas rosadas, las ovejas arcoíris de la familia, porque venimos a sanar de esas familias. ¿Sí? Venimos a hacer las cosas diferentes a como se vienen dando. Entonces a veces nos creemos despegados de esta familia, no nos creemos parte de esa familia, cuando en realidad nosotros somos los que más involucrados estamos, porque nosotros somos los que venimos a sanar y a equilibrar esa familia o a equilibrar esa energía de esa familia. Entonces podemos ver ese enfoque de crecimiento individual también que contribuya a nuestro despertar y que contribuya a nuestro bienestar de nuestra familia. También lo podemos ver así. Eh, entonces, exploremos también, es momento también de explorar el desarrollo de nuestras habilidades, exploremos nuestros talentos, que nos permite brindar un mejor apoyo a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, tanto emocional, espiritualmente, en la parte material, bueno, en la parte espiritual. Entonces es como ver
cómo podemos lograr ese equilibrio. Entonces, estoy hablando de todo un poquito porque, como les dije, el tema va para mucho, da para clase de cada tema, pero es que quiero hablar de esto para que tengamos como un brochazo sobre esta parte material y esta parte de este equilibrio que debemos tener, y sobre todo esta parte del año, como les decía, que se ve tan reflejada esa parte material. Que muchas personas es que o acostumbramos a los niños que si no reciben un regalo, entonces no hay amor. Si no hay un regalo, no hay amor. Y cambiamos el amor por los regalos o convertimos el reflejo del amor en regalos. Perdón, yo tomo agüita. Entonces, ver esa parte de los placeres materiales, de disfrutar todos esos placeres materiales de que hablábamos, pero sin apego, utilizándolos para nutrir nuestro cuerpo, para nutrir nuestra alma, para nuestra mente, y no como fines en sí mismo. O sea, no como fines en sí mismo quiere decir que nuestro fin no sea alcanzar ciertos bienes materiales, no sea alcanzar esa satisfacción, sino que cuando decíamos hace un tiempo, decíamos poner un propósito alto a lo que queremos y poner un propósito alto a lo que deseamos. Por ejemplo, yo quiero ganarme la lotería. Todos quisiéramos ganarnos la lotería. Pero yo, ¿para qué me quiero ganar la lotería? Para tener mucho dinero. ¿Y para qué quiero tener mucho dinero? ¿Qué quiero hacer con ese dinero? ¿Qué propósito alto le quiero dar a, a eso? ¿Sí? ¿Qué prioridades le voy a dar a eso? Entonces, que nuestra prioridad, eh, reflexionar sobre nuestras prioridades y ver nuestros deseos, cómo se pueden alinear, esos deseos materiales, cómo se pueden alinear a esas metas espirituales. ¿Sí? Entonces, es empezar a iniciar como ejercicios de gratitud, de, de voluntariado, podemos hacer, ¿qué tenemos todos para dar? ¿Qué podemos dar a los demás? ¿Qué tenemos todos, todo para dar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar? Podemos dar gratitud, podemos dar una sonrisa, podemos dar un consejo, podemos ser voluntarios en un refugio, en una fundación, en un refugio de animalitos, en un ancianato, en un hogar geriátrico, en un lugar de niños con capacidades especiales. ¿Qué pues estamos dando a los demás de lo que tenemos? ¿O me lo estoy guardando solo para mí? ¿Cómo estoy utilizando mis dones, de lo que tengo, los objetos materiales que puedo dar, cómo le puedo manejar, cómo le puedo alegrar o mejorar de pronto un día a alguien? No estoy diciendo que saquen de la pobreza a alguien, pero cómo le puedo alegrar de pronto un día o unas horas a alguien. Es como dar un poco de lo que tengamos y no necesariamente tiene que ser físico y material, sino porque todos nosotros podemos dar muchas cosas. ¿Sí? Y es momento de dar. Cómo agradecemos también a las personas que de pronto nos dan y nos ayudan todos los días. Cómo lo agradecemos, cómo devolvemos esa energía, porque recuerden que en todo debe haber una energía, un equilibrio de energía, cómo lo estamos devolviendo. Entonces, es es mirar todo eso, establecer esos límites materiales, esos límites saludables con la parte material y con la parte de las relaciones también, de la parte sexual, de la parte de todo lo que nos produce placer también, tener un equilibrio, porque todo tiene que ser equilibrado. No sé, yo estoy hablando mucho, voy muy rápido. Yo hablo y hablo y hablo. ¿Alguien tiene preguntas? Nadie me ha interrumpido. Como no he mirado el chat, entonces. Preguntas, dudas antes de empezar hacia la otra parte. Pero yo voy mirando por aquí qué preguntas hay. Ah, bueno, Wanda nos pregunta que si será por esa razón que nacemos llorando. Eso es que es parte de ese movimiento de entrar a la materialidad y perder todo lo que tienes. Es difícil. Es difícil cuando hablábamos que lo que hablábamos del mensaje antes de empezar la grabación. Es que es difícil. Entrar el alma a la materialidad es difícil, bastante difícil. Entonces, sí, esa puede ser una explicación de por qué nacemos llorando muchas veces,
porque no queremos, no queremos estar aquí. Y muchas veces pasan. Yo tengo el ejemplo de un sobrino mío, por ejemplo, que era es un niño o era un niño bravo. Mantenía bravo, de mal genio, era de 1 año, 2 años, 3 años, y mantenía bravo, 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 de mal genio, no le gustaba estar aquí. Ya después de un tiempo ya fue calmándose, pero era un niño de 3, 4 años bravo y mantenía bravo, peleaba con todo, no le gustaba nada. Y era eso, no quería estar ahí. Por aquí alguien pregunta, NU en el chat pregunta que para las personas LGBT, ¿cómo se maneja la parte espiritual? La parte espiritual es igual para todos. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Eh, es igual. Si hablas más de la parte sexual, tenemos muchas creencias limitantes de cosas prohibidas o de cosas pecaminosas, pero no las hay. El pecado no existe, el pecado es una creación del ser humano para controlar, para que no lográramos determinados estados de conciencia. Ese es otro tema, pero no me quiero meter en ese tema todavía. Pero es eso, pero la espiritualidad es igual para todos, es la misma. No hay una diferencia espiritual para nadie. No sé si se hace la pregunta o quieres hacer de pronto ampliar la pregunta. Si me preguntan en vivo y abren la cámara, es mucho más fácil para mí responder y las atiendo más rápido. Entonces, alcen la manito si alguien quiere preguntar. Laida, espérate que no me da para abrir el micrófono. Espérate que no me da para abrir el micrófono de Laida. Ya. Ay, sí me veo, sí me Sí. veo. Hola, buenas noches, maestro. Bueno, mi pregunta ahí te estuve poniendo en el chat. Hoy es cumpleaños de mi mamá y yo no pude viajar porque mañana tempranito tengo consulta médica con mi doctora y mi psicólogo. Y ya no me pueden reagendar porque ya perdí una cita. Yo le dije, mami, te mando, vente para acá, acá te festejo, acá te hago esto, vamos por un pastelito y así, así, así. De hecho, ya le tengo aquí unos regalos y no quiso venir, no quiso venir y dijo, no, ¿para qué gastas? No quiero gastar, no quiero que gastes y que no sé qué. Entonces, mi pregunta es, ¿energéticamente le afectaría a ella el que no quiera recibir? Porque ella dice que ya está más para allá que para acá y que ya no quiere que uno ande gastando en nada. Así dice. No, pero es que ese es asunto, lo que siempre hablamos, es asunto de ella, ¿sí? Es, ella tendrá su trabajo, ella tiene sus situaciones que quiere mejorar, quiere compensar de alguna forma lo que ustedes hacen por ella, quiere manejar esa situación así de que ustedes no gasten en este momento porque dirá que podrán aprovechar el dinero en otras cosas, pero pues es decisión de ella, no tuya, y no puedes obligarla. Ujú. Entonces debo de deshacerme de esta sensación de malestar de que me siento mal por no haber podido ir. Exactamente, tú tienes que dejar de sentirte mal por cómo posiblemente se sientan los demás, dejar de suponer. Acuérdense en la clase de hace 8 días, dejemos de suponer. Sí, No tomemos nada sí, personal. Entonces, ok, ok. Bueno, eso es lo que quería preguntar, maestro. Muchas gracias. bueno, Ruth. Hola, buenas noches, Hola, Milton. Ruth. Bueno, pues siempre es súper interesante. Yo me quedo así como muy pendiente de todo lo que dices para así irlo como guardando y asimilando después. Pero ahorita me llamó mucho que decías que ahorita son momentos como de mucha paz y de mucho, la gente como que busca dar. A mi alrededor es así como un caos. Parejas separándose, eh, problemas con los padres por pelearse al hijo. O sea, así en mi entorno, ahorita tengo como cuatro o cinco y, oye, pero es que, ¿qué hago? Oye, ¿y tú qué me aconsejas? Oye, ¿y hacia dónde voy? Y yo, oye, o sea, como que qué fuerte. Entonces digo,
¿Por qué justamente en estas épocas donde está como más la unión, como más buscarse, ¿no? Por la entrada de Plutón en Acuario. Pero, pero sí, estamos en tiempo. Estamos en una época de donde está ocurriendo mucho esto y va a seguir el año entrante, yo lo veo, igual me estás adelantando, pero el año entrante yo lo veo así, es un año de mucho movimiento, de muchas parejas que terminan, personas que desencarnan, eh, porque es un año de cierre, es un año de decir no a muchas cosas y ya nos las están poniendo aquí en la cara. Si no las Ok, arreglaste, pues vengan las malas, las arreglan. Tuviste no sé cuántos años, tuviste 8 años para arreglar la situación, porque pues ahorita se cumple el ciclo de 9 años. muy Tuviste bien. este tiempo, entonces mira, arregla. Ok, bueno, Y pues desafortunadamente ocurre en esta época. Ujú. Es más, en esta época también ocurren muchos suicidios. sí. Las personas se sienten solas, porque las personas precisamente se apegan a esa parte material y se apegan ay, Navidad es compañía y no tengo compañía y nadie me entiende, como que se apegan a esas emociones y a esos sentimientos y toman decisiones que no deberían. Ujú. Entonces en esta época se da mucho para eso, pero también es por la energía que se está moviendo, Ruth, porque nos están poniendo las cosas así. Frente. Ok, está bien. Si no lo entendimos, entenderlo. Ajá. Así como Gabriela nos pregunta, nos dice en el chat que desde que inició el despertar espiritual, ya como que la vida en pareja no la necesita tanto, la ve diferente. Y es eso. Empezamos a ver, vamos soltando esos apegos materiales porque la vida en pareja, tener una pareja también es material, es tener a alguien al lado que satisfaga ciertas cosas que necesito o que me complemente o me sane de algunas cosas que yo necesito sanar. Y cuando lo vemos desde la parte espiritual empezamos a soltar todos esos apegos también que hace parte de esa materialidad, que hace parte de ese sentir, ¿sí? Entonces, eso vemos. Precisamente Laida decía aquí que lo de Plutón en Acuario. Espérate, yo por acá venía por aquí las preguntas. Ta. Bueno, no hay más preguntas. Creí que había más preguntas. ¿Duda algo más o qué quieras? Vale, perfecto. Entonces, sigamos con la charla. Es tanto ese equilibrio que tiene que haber entre nuestra parte material y la parte espiritual que... Ay, perdón, lo que hice acá. Iba a bajar la manito de Ruth y no pude. Entonces, es tanto ese equilibrio material y ese equilibrio espiritual que todos debemos tener que espiritualmente o energéticamente tenemos 7 chakras. Tenemos más chakras, pero los que tenemos en nuestro cuerpo son 7. ¿Sí? Bueno, son más chakras, pero los principales puntos energéticos son 7. Entonces tenemos unos chakras superiores y tenemos unos chakras inferiores. ¿Sí? Es que nuestro mismo cuerpo y nuestra misma energía nos indican eso. Entonces, tenemos los chakras superiores, que son los chakras, por ejemplo, el chakra de la garganta, que es el quinto chakra, que nos conecta con todo lo que es la comunicación. Tenemos el chakra del tercer ojo, el sexto chakra, que es el chakra de nuestra intuición. Y el chakra corona, que es nuestra conexión espiritual. ¿Sí? Tenemos esos 3 chakras superiores. Y tenemos 3 chakras inferiores, que es el primer chakra, el chakra raíz, que es el chakra que nos habla de las necesidades físicas, de todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades y nuestro arraigo a la tierra y nuestras necesidades físicas. El chakra sacro, que es nuestras emociones básicas, igual ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Y el plexo solar, que es nuestro poder personal y nuestra voluntad. Entonces podemos ver que, que en estos chakras debe haber una
un equilibrio. Nuestro cuerpo nos está diciendo, bueno, estos chakras no están porque sí, no están para que no existan, no están para que solo nos acordemos de los de arriba y nos olvidemos de los de abajo, o no sé, solo estemos conectados con los chakras superiores y nos olvidemos de nuestros chakras inferiores. Entonces, veamos que nuestros chakras, pues, tenemos que prestarle atención a los chakras, a esos puntos de energía que nos conecta con esa materialidad. Entonces, los chakras inferiores están relacionados con esa conexión con esa vida terrena, ¿sí? Con esa vida material y con nuestras necesidades físicas. El chakra raíz, como les decía, se enfoca en esa seguridad y en esa supervivencia, ¿sí? El sacro esa es la creatividad y la sexualidad. Y el plexo solar es nuestra autoestima y nuestro poder personal. Entonces, miren cómo de pronto las creencias limitantes con las que hemos crecido es como que solo le prestemos atención a nuestra supervivencia y no le prestemos atención a otras situaciones, a la creatividad, a la sexualidad, a tener autoestima, a querernos nosotros mismos, porque no, eso es orgullo, no, eso es pecado, eso es vanidad, eso es no sé qué, y empiezan ahí a, como a sacarnos de esa conexión, ¿sí? A sacarnos de esa conexión también con la parte material. En cambio, los chakras superiores, pues como les decíamos, son cosas más intangibles. Entonces, el chakra, el chakra garganta se refleja con nuestra expresión, con nuestra verdad, con todo lo que tenemos que decir, con todo lo que es expresión, no solo de voz, sino cómo nos expresamos y cómo vivimos a veces nuestras emociones. El tercer ojo, pues es nuestra intuición, nuestra visión interior y el chakra corona es esa conexión con lo divino y poder trascender. Entonces, a veces, muchas veces, cómo bloqueamos nosotros nuestros chakras si no tenemos ese equilibrio entre los chakras superiores o lo que nos conecta a los chakras superiores y lo que nos lleva a conectar nuestros chakras inferiores. ¿Sí? Que cómo los chakras superiores nos conectan con esa sabiduría interior, nuestro propósito de vida, nuestra relación con algo más allá de lo intangible, de lo tangible, y todo, y los chakras inferiores nos conectan con todo lo que es la materialidad. Entonces siempre nos indica, o nos acordamos de unos y nos olvidamos de los otros, o nos olvidamos de otros y le prestamos atención a los otros. Por eso es muy importante tener todos los chakras equilibrados. Eso es muy, muy importante porque tenemos una, si lo vemos para la charla de hoy, entre otras cosas, es ese equilibrio entre la parte espiritual y la parte material, de cómo conectamos con lo terreno y ahí mismo cómo conectamos con lo espiritual y que una cosa no está sin la otra. Por eso es que cuando hablamos, y alguna vez muchas personas saben que eso es otro programa que tenemos que hacer, hablar de la Kundalini. Cuando hablamos del encendido de la Kundalini es cuando encendemos y conectamos todos nuestros chakras. Es ese encendido de todos los chakras para poder conectar con la materialidad y la espiritualidad y lograr ese equilibrio. ¿Sí? Que de una vez les digo, es que la Kundalini solo la encendemos nosotros, nadie nos la enciende. Solo nosotros. Nosotros la encendemos solitos o solitas. Ujú. Podemos hacer cursos para encender la Kundalini y sí, ok, la podemos sentir, la podemos encender un ratico y la tenemos encendida 10 minuticos o una hora y ya llegamos a la casa y se apaga. Entonces, hay que tener un manejo de la Kundalini, de esa energía Kundalini, que es la conexión con todos los chakras. Pero para tener ese equilibrio entre todos los chakras, el que nos da el equilibrio y el que nos da la conexión, esa, es el chakra corazón. Ese chakra corazón, el que nos da ese puente, nos hace ese puente. Por eso es por tan importante el corazón que siempre nos dice, vayan a su corazón, busquen en su interior, enciendan su corazón. Por eso yo les insisto tanto de pronto en eso, porque es que el chakra corazón es el que nos hace la conexión, es ese puente de conexión entre los chakras superiores y los chakras inferiores. Yo por ahí vi una pregunta en el chat. Por acá, espérate, yo miro. Ok, pregunta Betty.
Cuando una persona no tiene relaciones sexuales por tiempo prolongado, se estanca, o sea, no fluye y se le bloquea el chakra sexual. Exactamente, Betty. Hay que mover esa energía, así sea uno solito, así uno no tenga con quién, toca mover esa energía. Toca, toca mover porque es que esa energía es la parte creativa, es la que te llena de energía, es la que te conecta con la realidad y la que te conecta con todo. Entonces no hay que dejar estancar esa energía. Hace parte, a veces es difícil moverla, a veces porque tenemos muchos prejuicios, pero sí hay que mover esa energía, ¿sí? Así no tengamos con quién. Así no nos toque solitos o solitas, también hay que mover esa energía. Entonces hay que mover esa energía porque hace parte de lo que tenemos que mover. Vane, Eh, Hola Milton, buenas noches. buenas Habrá noches. que acaban de decir algo como que me hizo ruidito. Cuando empiezas en este camino espiritual, evidentemente hay diversos cambios. Bien mencionaban que pues que como que ya unos se separan o ya no tienes la necesidad de tener pareja, ¿no? Pero cuando la sexualidad también la estás dejando de lado, no porque no te guste, sencillamente como que ya no tiene el mismo peso que antes. Yo digo que también es parte de tu propio proceso, ¿no? Porque ya como que en este proceso de evolución vas determinando como cosas más importantes que otras. Entonces, si es, no es que desvalores la vida sexual, pero como que ya va bajando de nivel o de interés, yo digo que también es válido. Pero acabas de decir que si no se maneja esa vida, esa energía sexual se queda estancada. Entonces yo digo, pues si como que ya no hay interés ni siquiera con uno mismo estarse este, dándose amor propio, ¿cómo puedes entonces recuperarla sin necesidad de lo sexual? No sé si me explico, a lo mejor ya me hizo bolas yo también, pero Te entiendo. Digamos que pues lógicamente no es la misma energía sexual que que teníamos cuando éramos adolescentes digamos, a que vamos creciendo y vamos bajando la intensidad, va bajando el interés, ya no es algo tan necesario, digámoslo así, o algo con lo cual no pueda vivir, igual para otras personas que al contrario se enciende más. ¿Sí? Pero es una energía que está ahí y que hay que mover. Hay que revisar. Cuando no tenemos interés, hay que revisar ciertas cosas. No, no digo que tener interés es estar todos los días así, y dándole Sí, sí, no, no digo que intereses eso, sino que hay que tener un equilibrio. Hace parte de nuestras necesidades de nuestro cuerpo, como meditar, como conectar, como sí, como esa parte espiritual, esa parte también. Entonces tenemos que revisar esa parte cuando perdemos el interés, ¿por qué es? Porque sufrí algún rechazo, pues hay personas que pierden el interés porque se cansaron de ser rechazadas, hay personas que perdieron el interés porque porque a veces tienen años de matrimonio sin mover esa energía, entonces pues se quedó a un lado y se quedó a un lado y ya. Entonces hay que revisar esa situación, ¿por qué? ¿Sí? Más allá de, lógicamente, que hay personas que pueden decir, no, yo puedo tener solo una vez al año y ya. Perfecto, está bien. No digo que sea malo. Pero cuando tú la anulas completamente, es como decir, ¿qué es que pasó? Ujú. Algo me generó un trauma, algo me generó un rechazo, algo de que, sí, es como revisar esa parte. Así lo veo yo. Pero sí, gracias. lógicamente sí se pierde, se puede perder el interés o se puede perder la necesidad de alguna forma, pero muchas veces es algo más psicológico, algo más de la mente ahí. Ujú. Te lo digo por experiencia porque ya me pasó una vez.
Ajá, entonces eso. Estoy leyendo las preguntas por acá. Mari Grisales dice, al no tener conocimiento de esos chakras, esto podría ser la causa que a veces esté todo en equilibrio, otras veces todo se vuelve un caos. Pues es que cada chakra maneja un aspecto de nuestra vida, ciertos órganos de nuestra vida, ciertas intenciones. Entonces no necesariamente hay que tener el conocimiento. Hay personas que viven equilibradas totalmente sin tener el conocimiento de los chakras. Pero cuando tenemos el conocimiento, pues es más fácil tocar ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una medición de chakras y que tengo el chakra raíz de pronto desarmónico, cuando tengo el chakra corazón de pronto desarmónico, o sí, es como empezar a trabajar en esas situaciones. A veces es más fácil, pero hay personas que no tienen el conocimiento y, y lo manejan muy bien. Laida pregunta. Dice si se puede intencionar la energía sexual, o sea, dirigirla. O sea, mientras más espiritual, menos llama. Ah, bueno, si se puede intencionar la energía sexual. Exactamente, es intencionar esa energía. Podemos intencionarla, que vaya más allá de ese placer del momento, es intencionarla más allá. ¿Sí? Es poder manejar esa energía. Y dice Laida que mientras más espiritual, menos llama la atención el sexo. Esa es una de las creencias limitantes que acabamos de hablar. En que entre más, de pronto nos volvemos más selectivos o cambia ciertas situaciones, cambian, ¿sí? Pero no tiene nada que ver que mientras más espiritual seamos, menos atención le prestemos al sexo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? De pronto que baje la intensidad o que baje de pronto la frecuencia puede pasar, ¿sí? Pero no es que no tenga, es una de las creencias limitantes que tenemos que no pues, tiene nada que ver lo uno con la otra. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Lo mismo que dice Gabriela que no ve la necesidad. Aquí Gabriela me dijiste que en qué momento que el alma escoge estar sola. Hay situaciones acuérdense cuando hablamos de la soledad, que tiene el programa de la soledad, entonces es como ver que si yo elegí estar solo, estar sola, pero es como el plan del alma, lo que toca ver y se podría ver en una lectura de tarot, en una lectura de registros akáshicos, para ver lo más profundo. Ruth pregunta que cuando es por enfermedad. Bueno, acuérdense que las enfermedades es porque hay un desequilibrio de una emoción o algo que tenemos del pasado que viene ahí. Entonces, esa enfermedad que me está produciendo, qué emoción mía o de un ancestro me está produciendo esa enfermedad y esa enfermedad lógicamente me va a desequilibrar los chakras. ¿Sí? Eh, cuando la enfermedad, cuando por la enfermedad el cuerpo no responde a esa energía sexual, eh, pues sí, pasa por eso, por las mismas razones que igual no hay que obligarnos, no es decir, ay, no, no, no hay que obligarnos, hay que llevar todo con calma y todo es un crecimiento y todo es un proceso. Y si tu cuerpo ya no responde, si un cuerpo ya no responde, si un cuerpo ya no responde a ciertos estímulos, pues ya hay que dejarlo, no hay que insistir tampoco, pero, pero pero hay que dejarlo, pero se me están metiendo en otro tema. Eh, mm, Angie nos pregunta, ¿qué pasa con la energía de la persona cuando se está en ese momento? ¿Qué pasa con la energía de la persona cuando se está en ese momento? Pues según lo que yo entiendo de tu pregunta, el qué pasa con la energía depende de la intención que que se le ponga a esa energía. ¿Sí? Depende de esa intención que se le ponga a esa energía. Pero sí vamos a hablar más adelante, vamos a abrir una charla que vamos a hablar de esa sexualidad sagrada que debemos ampliar más este tema porque sí es bastante, bastante interesante que tengamos como más información sobre esto. Entonces, volviendo al tema de la charla, entonces, si se está haciendo eso mientras se piensa en esa persona, pues más.
es una opción viable, pero es más la intención hacia ti, es más la intención hacia nosotros mismos. ¿Qué intención le ponemos a esos actos y a ese proceso de satisfacción? ¿Qué intención le ponemos? Entonces mi intención con esto era explicar de cómo también nuestro cuerpo y nuestros puntos energéticos también nos llevan a eso, a tener ese equilibrio entre la parte, entre los chakras superiores y los chakras inferiores, que los chakras inferiores nos conectan con esa parte material, con todo lo que tiene que ver con la parte material, y los chakras superiores nos conectan con la parte mental y la parte espiritual y cómo también los podemos equilibrar, que estos chakras para tenerlos alineados tenemos que estar alineados también. Y que nuestro punto de alineación de nuestros chakras o de nuestra energía material y espiritual es nuestro corazón. Por eso es que el corazón es tan importante y sentir lo que hace nuestro corazón, hacerlo desde nuestro corazón, tomar las decisiones desde nuestro corazón, aprender a escucharlos, aprender a sentirnos desde el corazón. Entonces, es eso. Entonces, es como mirar más allá de la parte material, es ponerle esa intención a las partes, a la materialidad, ponerle intención que no sea el propósito de nuestra vida, sino que sea parte del camino de nuestra vida. Y todos tenemos algo para dar, todos podemos dar una sonrisa, un consejo, simplemente el agradecimiento ayuda mucho. Entonces es como devolver un poco de esa energía que también recibimos para que haya un equilibrio también en esa parte del dar y el recibir, que también hablaremos un día de eso, pero para todo hay que tener equilibrio. Entonces, ahí les dejo varias inquietudes cómo estamos nosotros, si estamos más hacia el lado material o estamos más hacia el lado espiritual y cómo podemos equilibrar las dos energías, cómo podemos equilibrar estas dos energías. Entonces, no sé si hay más preguntitas por ahí. Me miro por acá. Mm, sí, como dice Laida en el chat, es intencionar todo momento, el momento del clímax es intencionarlo, pero es mover esa energía de una forma diferente, intencionarla diferente. Ujú. Entonces, ya hablaremos de ese tema más a fondo. Hablaremos de ese tema más a fondo. Pero sí es muy importante hablar de ese tema, pero que haya un equilibrio, porque esa parte sexual también hace parte de nuestra materialidad, como lo que les decía, como bailar, como tener amigos, como hacer deporte y todo lo que hagamos para nuestro goce y satisfacción, todo hace parte de nuestra materialidad. Porque también la parte económica hace parte de nuestra materialidad y ayuda a que estemos más tranquilos y a que estemos mejor. Entonces, entonces tengamos ese equilibrio, miremos cómo estamos en ese equilibrio y cómo están, digamos, nuestras vidas. Entonces, bueno, invitarlos también. Tenemos abierto el taller para el 22 de diciembre. Tenemos el taller de Oráculo de Ángeles. Para quienes quieran inscribirse, pues me contactan. Es un taller muy, muy bonito. Hace 2 años lo dicté, lo voy a dictar nuevamente en esta época para que iniciemos el 2025 sabiendo cómo comunicarnos con nuestros ángeles o nuestros seres de luz y aprendamos a establecer esas señales. Entonces les recomiendo eso. Y bueno, también para las personas que necesitan para fin de año limpiezas energéticas, ya sea presencial, que estén aquí en Bogotá o cerca, o que también se puede hacer de forma virtual, también lo podemos hacer. Entonces también me pueden escribir. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Preguntas, dudas, recuerden compartir el video en YouTube, darle like. No se olviden de eso y suscríbanse al canal, pues para que llegue esta información a más personas y seamos más cada día. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que decir. Agradecer. Gracias, Mari, tan linda. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a dormir. Buenas noches. Besitos. Gracias, Buenas Milton. noches. Gracias. 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 Buenas noches, gracias. Igual se Buenas Gracias. noches.
duditas por ahí, pero vamos a ampliar esos temas más adelante para que Sí, hay varios temitas por ahí para ampliar. Entonces, muchos besitos. Descansen. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego.